El siguiente relato se llama El cobertizo. Las manos de Richard temblaron levemente mientras devolvía el martillo manchado de sangre al banco de trabajo. Incapaz de levantar la vista para centrarse en su verdadera tarea, vio como un pequeño trozo de carne se deslizaba por el costado del mango de madera, dejando un rastro carmesí oscuro a su paso. Incluso en el cobertizo de trabajo poco iluminado, pudo ver un mechón de pelo corto y oscuro que sobresalía del diminuto trozo de cuero cabelludo. Richard sintió el amargo sabor del vómito en el fondo de su garganta mientras levantaba la mirada vacilante. Al otro lado del banco de trabajo, atado firmemente con una cuerda, estaba sentado un monstruo. Oculto en la apariencia casi perfecta de un humano, el monstruo miró a Richard con una mirada tan sincera de confusión y horror que Richard casi creyó que había cometido un error, que en realidad era humano. Richard estudió la cosa golpeada y ensangrentada que tenía ante él mientras luchaba por liberarse de sus ataduras, sollozando ahogadamente a través de la mordaza de tela. Luchó por liberar su mano derecha del pesado clavo que la sujetaba a la mesa mientras el brazo izquierdo se agitaba frenéticamente. Pequeñas salpicaduras de sangre salían del muñón ensangrentado y vendado donde una vez estuvo su codo. Incluso si lograba liberar su mano, Richard sabía que nunca podría romper las cuerdas que la ataban a la pesada silla de metal. Al observar la cosa frenética y aterrorizada, Richard casi cambió de opinión, casi decidió que había cometido un error con Casi. Había muchos más en estos días, pensó Richard, todos ellos tratando de encajar, tratando de engañarte para que creas que eran como el resto de nosotros. Richard lo sabía mejor. Encontró a hoy, en un pequeño carnaval en las afueras de Dallas. No estaba solo. Como tantos antes que él, tenía una familia, si se podía llamar familia. En retrospectiva, Richard podía ver como otros, aquellos que no estaban dotados con su habilidad única de ver a través de sus máscaras, podían ser engañados por estas cosas. El bebé, envuelto con fuerza en una manta rosa descolorida, se reía mientras jugaba con un sonajero colorido con forma de dinosaurio. La mujer había abrazado y besado al hombre de una manera que parecía genuinamente cariñosa. Muchos de ellos todavía vagaban por su ciudad natal. No sentían emociones como el amor o el afecto, Richard lo sabía. Torturarían y matarían a un ser humano sin ninguna razón más allá del mero placer de hacerlo, y él sabía que era el único que los castigaría por sus atroces crímenes. Mientras miraba fijamente a la cosa que gemía y sangraba ante él, Richard supo lo que debía hacer. Los gemidos se transformaron en un chillido de puro terror cuando Richard volvió a levantar el martillo y luego lo levantó temblorosamente sobre la mano inmovilizada. Sin pensarlo, con todas sus fuerzas, Richard lo bajó en un arco mortal. La afilada garra del martillo se convirtió en una mancha gris opaca en movimiento. El monstruo se sacudió hacia atrás abruptamente, soltando un chorro rojo brillante, exponiendo los tendones y el blanco del hueso. La mano de la cosa, todavía inmovilizada por los grandes clavos, se movió menos de una pulgada antes de que la garra del martillo la alcanzara. El acero se abrió paso a través de la piel, la carne y el hueso en un abrir y cerrar de ojos. La cosa gritó un horrible aullido agudo que ni siquiera la mordaza firmemente atada pudo acallar. Durante largos minutos, Richard esperó mientras los gritos se deterioraban lentamente en gemidos bajos de angustia. Richard se agachó, acercando su rostro al monstruo, sus labios casi tocaron la oreja de la cosa. Podía sentir el mal irradiando de la piel de la cosa en oleadas calientes y repugnantes, pero Richard se mantuvo firme. «Confiesa», susurró Richard. «Admite lo que eres, lo que es tu familia, y todos moriréis rápidamente». La cosa lo miró y lentamente sacudió la cabeza, las lágrimas corrían por sus ojos. Richard se dio la vuelta, ahogándose en el vómito que tan frecuentemente venía con el contacto cercano con ellos. En el segundo en que comenzó a alejarse, vio la carne de la cara de la cosa ondular por el rabillo del ojo, formando el rostro del demonio que sabía que acechaba en su interior. Richard se dio la vuelta, esperando echar un vistazo al verdadero rostro de la bestia, pero había desaparecido, solo quedaba la máscara de un humano. Richard no se dejó engañar.
Richard bajó el martillo hasta la mesa salpicada de sangre, se dio la vuelta y abrió la puerta del cobertizo. Se detuvo brevemente, mientras sus ojos se acostumbraban al brillante sol de verano. Echó un vistazo a su casa color canela, al césped inmaculado y a la cerca de estacas blancas. Siempre le había parecido sorprendente lo bien que le había ido a pesar de tener una tarea tan importante y que le consumía tanto tiempo. Todavía no había utilizado ni un solo día de baja por enfermedad en sus 7 años como profesor de segundo grado en la escuela primaria. Cuando Richard se acercó a su furgoneta blanca, oyó un ruido sordo que provenía del interior. Corrió hacia la furgoneta, temiendo que los vecinos sospecharan y vinieran a investigar el extraño ruido. Lo último que necesitaba en ese momento era otra visita de un vecino entrometido. El año pasado, un vecino entrometido le había causado problemas a Richard. Una mañana temprano en la escuela, antes de que pudiera salir por la puerta principal, Lia Mackenzie le tendió una emboscada. Le escupió numerosas preguntas vagamente acusadoras. Ella le preguntó sobre los ruidos extraños que había oído provenientes del cobertizo de Richard la noche anterior. Cuando habló con Richard, sonrió y fue tan repugnantemente educada, pero él podía verlo en sus ojos y escucharlo en el tono de su voz, ella lo sabía. Cuando le pidió entrar al cobertizo, Richard supo lo que debía hacer. Era la primera y única vez que había asesinado a un humano, y era quizás la segunda cosa dolorosa que había tenido que hacer. ¿Sabía que se deben hacer sacrificios por la humanidad? Eso fue lo más cerca que había estado de ser descubierto desde el día en que destruyó por primera vez a un demonio a la edad de 19 años. Cómo lograron cambiar a su hermana pequeña por una de ellas seguía siendo un misterio para él, pero aquella noche finales de otoño, cuando derramó su primera sangre, se juró a sí mismo que les haría pagar a todos por lo que le habían hecho hacerle a la cosa que tenía el rostro de su hermana pequeña. Siempre le había parecido normal, una niña cariñosa que, aunque molesta a veces, era una buena niña. No ese día. Ese día, algo era diferente en ella, algo siniestro acechaba detrás de esos ojos normalmente inocentes. De alguna manera se habían llevado a su hermana y él sabía que debía hacer algo. Apenas segundos después de comenzar su espantosa tarea, empezó a pensar que estaba loco cuando Rachel, a quien amaba más de lo que jamás podría expresar con palabras, le rogó que parara. La visión de sus ojos asustados y surcados de lágrimas lo hizo detenerse, pero solo brevemente. Algo en lo profundo de Richard le decía que debía hacerlo. La había diseccionado lo mejor que pudo con su pequeña navaja de bolsillo. Examinó las entrañas humeantes en el bosque frío y oscuro, buscando algo que pudiera demostrar al resto del mundo lo que ya sabía. Se sintió mareado y sacó frenéticamente montón tras montón de vísceras del cadáver que aún se retorcía. Estaba seguro de que contenía algún secreto que debía encontrar, alguna prueba de que no estaba loco. Pero no era así. Richard, con la cara y las manos manchadas de sangre, tembló violentamente mientras se arrodillaba sobre la cosa que se parecía a su amada hermana. Había muchas preguntas sobre lo que le había sucedido a su hermana, pero Richard sabía, incluso entonces, que no podía confiarle a nadie más su oscuro secreto. Sería para siempre un peso que soportaría solo. Había vivido feliz después de la muerte de su hermana, todas las señales de esas cosas habían desaparecido de su vida durante casi 12 años, hasta su 4.º año como maestro. El niño fue atendido sin incidentes. Menos de un mes después, la esposa de Richard cambió. Había habido muchos rumores y numerosos interrogatorios de la policía, pero él siempre había sido cuidadoso. Al final, la policía llegó a la conclusión de que el padre del chico asesinado había mantenido una relación con la esposa de Richard y, después de que ella intentara romper con él, el padre no solo había matado a su propio hijo, sino también a su amante. Richard siempre se quedó asombrado de lo que unas cuantas salpicaduras de sangre en el lugar adecuado y un puñado de correos electrónicos falsos pueden hacer para cambiar el curso de una investigación policial. Mientras Richard corría hacia la camioneta, se reprendió a sí mismo por no haberla insonorizado como había hecho con el cobertizo. Había tantas cosas así en la calle en estos días que era difícil encontrar tiempo para cualquier otra cosa. Sabía que tenía que llegar a la camioneta rápidamente y silenciar la cosa que había dentro o su trabajo probablemente terminaría ese día. Si alguien oía los ruidos que venían de adentro y venía a investigar,
no lo entendería. Richard abrió las puertas de la camioneta y vio a la mujer acurrucada en las oscuras profundidades del cavernoso vehículo. Ella lo miró en estado de shock y gritó, un grito distorsionado en un gemido de terror y desconcierto a través de su mandíbula rota. Cuando Richard se acercó a ella se hundió aún más en la oscuridad, con un pequeño niño, muerto acunado en sus brazos. Richard la agarró del brazo derecho y la puso de pie de un tirón. El peso muerto envuelto en tela rosa cayó de sus brazos al piso de metal con un golpe sordo. Su mirada de horror se intensificó cuando miró a su hijo. Richard la oyó gritar algo, posiblemente Jessica, mientras miraba fijamente el bulto de carne inmóvil en el suelo. Richard tuvo que arrastrar a la mujer, ahora silenciosa, la corta distancia de regreso al cobertizo. Richard se detuvo, a unos pocos metros del cobertizo, mientras una descarga de horror le recorrió la columna vertebral. La puerta del cobertizo estaba abierta ante él y pudo ver claramente que el monstruo se había ido. Antes de que tuviera tiempo de pensar, Richard recibió un golpe en la cabeza por detrás. El aire reverberó con un agudo golpe metálico cuando el acero golpeó el cráneo. Un dolor al rojo vivo atravesó la cabeza de Richard mientras caía al suelo. Sintió unas manos fuertes que lo sujetaban por los hombros mientras se desvanecía en la inconsciencia. Lentamente, la luz regresó al mundo de Richard. Supo de inmediato dónde estaba, el cobertizo. Richard intentó ponerse de pie, pero su cuerpo no obedeció. Richard se quedó tendido en el suelo durante lo que pareció una eternidad, tratando de recuperar sus sentidos, de hacer que sus músculos volvieran a funcionar. Con gran esfuerzo, Richard levantó la mano derecha hasta su cabeza palpitante. De repente, se escuchó una risa aguda por encima de Richard mientras una sombra oscura se movía. Oyó un breve silbido, luego un dolor abrasador atravesó su cabeza una vez más. Mientras Richard yacía en el suelo frío, la sangre comenzaba a acumularse a su alrededor, vio dos figuras oscuras que se cernían sobre él. La más pequeña sostenía un objeto pequeño y rosa cunado en su brazo, la otra sostenía lo que Richard reconoció como su pala. La risa comenzó de nuevo cuando la figura más grande levantó torpemente la pala sobre su cabeza, el arma casi se le cayó de las manos. Richard sacudió la cabeza, tratando de recuperar sus sentidos, tratando de ponerse de pie para poder defenderse. No podía moverse lo suficientemente rápido, no podía evitar lo que estaba por venir. La pala cayó. La oscuridad envolvió a Richard.